Hola a todos, hoy estamos con Rijito Noritake, quien tiene una licenciatura en lingüística, una maestría en lingüística del portugués, también está haciendo un doctorado en archivística en Tokio, Japón, está cursando la maestría en gestión de información documental de la Universidad de La Salle en Colombia, actualmente trabaja para una entidad pública de Japón, que es el Instituto de Desarrollo Económico, él es el bibliotecario encargado de una colección de Latinoamérica. Entonces, primero que nada, bienvenido, Regito, por estar acá. Me encantaría escuchar tu nombre en japonés porque estoy segura pues que no es como lo estoy pronunciando en español. Bueno, gracias a profe por la invitación. En la pronuncia de japonés, mi idioma materno, me llamo Rijito Noritake, pero no hay lío llamarme así en la pronuncia de español, así como Rito o Rito. Ok, Bueno, haré mi mayor esfuerzo. Bueno, entonces, Regito, hoy vamos a hablar un poco sobre la archivística en Japón, porque obviamente es todo un misterio para nosotros en Latinoamérica saber cómo la conciben en esta parte del mundo. Entonces, si quieres, empecemos por la primera pregunta y es justamente cómo se reconoce la archivística en Japón. vale. En japonés se usa una palabra compleja de japonés y inglés. Se usa archives de una palabra en inglés y una palabra gaku en japonés, que significa estudio. Y llamamos archives gaku. Archives gaku. Que Es es como una palabra, estudio de los archivos. sí, significa archivística o archivología, archivonomía en español. También hay una palabra completamente, eh, se llama principalmente esa palabra compleja, arkaibusgaku, entre dos idiomas de japonés y inglés. Súper bien. Bueno, ¿y quieres contarnos algo más sobre la archivística en Japón, cómo es concebida o la gestión documental? Bueno, bueno, en Japón también se considera que la archivística es una disciplina emergente, así como en Colombia, pero es por veces temporal y parcial. Por eso aún no se avanza a un conocimiento general. Básicamente se presta atención solo cuando hay noticias de corrupción por causa de carencia de la gestión documental. Por eso se presta atención solo cuando hay un caso de perder documentos importantes. Bueno, tradicionalmente en Japón los departamentos encargados de acumular documentos y editar la historia de entidad o empresa privada se ha tratado como un lugar a donde pertenecen los funcionarios que no trabajan bien. Se han ignorado la importancia y prioridad de la gestión documental y en muchas entidades o empresas los documentos están algunos colombianos o latinoamericanos, incluso algunos profesores, pero no usted, entienden mal que en Japón se desarrolla mucho la gestión documental y actividades archivísticas, solo por una razón de que se desarrolla económicamente, financieramente. Pero no está correcto. Y además me siento al contrario. En Japón no se desarrolla la gestión documental porque es un país con demasiada alta prioridad económica, financiera. La gestión documental no es una actividad por la cual se puede ganar directamente, sino una actividad de tipo infraestructura, ¿no? En Japón, la prioridad de este tipo de actividad es relativamente muy baja, ya que en Japón se han tenido en cuenta recientemente los aspectos con efecto indirecto pero importante, así como un cuidado con el medio ambiente, la responsabilidad social, etcétera. La gestión documental también se puede tratar de mayor prioridad en futuro, pero lamentablemente hasta este momento no se considera en general como un área emergente. Bueno, muy interesante lo que estabas mencionando, porque digamos que eso es como una costumbre que tenemos muchos latinoamericanos, y yo me incluyo allí porque en algún momento de la vida lo he pensado así con otras cosas, y es que consideramos que lo de afuera o lo que viene de otros países que no conocemos es mejor que lo que tenemos.
O sea, Mm. siempre tenemos la idea que afuera están haciendo las cosas mucho mejor, porque hay más recursos, porque hay más dinero, porque hay más inversiones. Entonces, es importante eso que tú acabas pues de compartir allí, porque pues digamos que es desconocido y por eso justamente estos espacios para que nos cuentes un poco sobre cómo se está desarrollando nuestra disciplina. Que digamos que tampoco es que en Colombia todo el mundo considere que es una disciplina emergente o una ciencia emergente, sino que justamente porque no hemos podido llegar a un acuerdo tan mínimo como el nombre, cómo denominarla en diferentes partes de Latinoamérica. Algunos son archivólogos, archiveros, archivónomos, archivistas. El nombre es tan variado, entonces no hemos podido como llegar a un acuerdo en la forma como nombramos muchas cosas, esa es una de las tantas. Entonces, algunos autores dicen, no podemos ser una ciencia, somos una ciencia emergente porque todavía no nos hemos consolidado como comunidad académica, ¿cierto? Pero puede que te encuentres personas colombianas o no que te digan si es una ciencia, otros que es una técnica, otros que es una disciplina, puede ser muy variado. Pero bueno, vamos a pasar entonces a una siguiente pregunta, Regito, y es qué tiene que ver con el Archivo General de la Nación o el Archivo Histórico Nacional o lo que funcione allá como, digamos que como la institución que compila documentos históricos o regula políticas para archivos que existe en Japón. Vale. Sí, señora, tenemos un archivo cuyo nombre oficial en inglés es National Archives of Japan, el Archivo Nacional del Japón. Diferente de la mayoría de los archivos nacionales o archivos generales de la nación de los países latinoamericanos, el Archivo Nacional del Japón no es una entidad bajo de un ministerio encargado de la cultura, sino bajo la oficina del Gabinete del Japón, encargada de apoyos del gabinete o gobierno y el primer ministro. En cuanto a la función efectiva de la gestión documental, el Archivo Nacional acumula y preserva los documentos del Poder Ejecutivo a nivel nacional principalmente. Además, gestiona los documentos del Poder Judicial, pero no todos, sino parcialmente. De acuerdo con una terminología iberoamericana, se puede decir que es un archivo histórico, porque se tratan básicamente los documentos inactivos y preservados permanentemente. El Archivo Nacional tiene funciones de capacitación y ayuda para otros archivos y las entidades públicas a nivel nacional, pero comparando con las funciones de los archivos nacionales de diversos países latinoamericanos, incluyendo Colombia, no interviene tanto a la gestión de documentos corrientes. Por supuesto, en Japón también se estudian los conceptos de record keeping y records continuum derivados de Australia y se ha entendido la importancia de la gestión de documentos desde su creación, producción. Pero me siento que aún hay gran distinción o separación entre la gestión de documentos activos e inactivos. Bueno, allí algo muy importante también, Rijito, como haciendo la comparación entre los dos países. Bueno, algunos autores dicen que la concepción de los documentos inactivos no existe porque así sean históricos, pues se siguen consultando, ¿cierto? Alguien en algún momento los consulta por investigación o esto, entonces eso le quita esa característica de inactivo. Lo que tú dices corriente, nosotros en Colombia normalmente lo reconocemos como archivos administrativos que pueden estar en gestión o en central, pero otros países de Latinoamérica lo reconocen como trámite, corriente, concentración, bueno, en fin, son los que están activos administrativamente hablando, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, en Colombia lastimosamente o no, hacemos parte del Ministerio de Cultura y esto hace que sea solamente visto como algo cultural cuando el Archivo General realmente no es solo cultural, también es administrativo, lo que tú estás mencionando. Entonces, muy interesante, digamos que también tener esta perspectiva que si Mm. bien el archivo de Japón es un archivo nacional que no depende del Ministerio de Cultura, sino directamente del primer ministro, pero tampoco interviene en la gestión documental. O sea, no cumple, digamos que tampoco esa función de intervenir en toda la parte administrativa de las instituciones
que le corresponden, ¿cierto? Mm. Bueno, muy interesante. La tercera pregunta, digamos que va muy alineada con todo esto y tiene que ver con la legislación o la normatividad. Desde tu punto de vista, ¿es suficiente? ¿Es clara? ¿Ustedes tienen alguna ley de transparencia de acceso a la información pública o cómo funciona la normatividad archivística en Japón? Vale. Sí, tenemos una ley de gestión documental y una ley de acceso a la información pública, pero no utilizamos la palabra transparencia, pero solo se dice una ley de acceso a la información pública. Al contrario del caso colombiano y algunos países latinoamericanos, antiguamente solo teníamos la ley de acceso a la información pública que se publicó en 1999 y fue 10 años después que se creó la Ley de Gestión Documental. Por eso, en la Ley de Acceso a la Información Pública se regulaba muy parcialmente la gestión de documentos corrientes y se integró toda la gestión de documentos, sea activos, sea históricos, en la Ley de Gestión Documental una vez publicada. Esas leyes son a nivel nacional y no regulan la gestión documental y acceso a la información pública a nivel local, regional, con fuerza. Por eso hay gran diferencia del desarrollo de la gestión documental entre provincias, entre regiones. En algunas se avanza más que el nivel nacional y en otras se atrasa. Aunque Japón no es un país federal, sino unitario, se descentraliza mucho y en el aspecto de la gestión documental, el Estado tampoco regula directamente la gestión documental a nivel local. Por lo tanto, aún existen provincias, regiones donde no tiene ninguna legislación archivística, mientras que algunos municipios, los más bajos de las provincias, ya tienen legislaciones de gestión documental. Hay gran diferencia entre las regiones. Sí, bueno, es algo muy similar también con lo que sucede en Colombia, que Ujú. también somos unitarios, digamos que todo parte desde la capital, desde donde te encuentras, desde Bogotá, pero algunas regiones muy apartadas del país pues no tienen todos los recursos, incluso conocimiento o intenciones para aplicar la normatividad archivística. Y muy interesante que no incluya la palabra transparencia, sino solo acceso, ¿cierto? Sí. Bueno, pasemos entonces a la siguiente y tiene que ver con la formación archivística en el país porque es bastante particular con lo que ya me habías contado y es cómo se forman los archivistas en Japón. Vale. El Archivo Nacional cuenta con un título profesional de archivista autorizado y según su criterio se tiene que terminar una de determinadas carreras en archivística a nivel de posgrado. Por eso, para que sea archivista, debe terminar una carrera de maestría y diferente de algunos casos latinoamericanos, no existen otras etapas profesionales en archivística, así como técnico, diplomado, no sé cómo se dice en Colombia, pero, Sí, diplomas o tecnólogo o profesional universitario. pero en Japón solo existe una carrera profesional de archivista. Sin embargo, así como le dije que se tiene que terminar una carrera en archivística a nivel de posgrado, no son necesariamente las maestrías en archivística, sino la mayoría de las carreras es un curso auxiliar en que cualquier estudiante de posgrado puede participar. Y de acuerdo con el criterio del título profesional por el Archivo Nacional, el título académico de maestría no debe ser en archivística, sino cualquier uno de maestría. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un título de maestría en lingüística, así como la profe Neji mencionó, y terminé un curso adicional en archivística. Y en fin, se cumple el criterio y ya puedo solicitar el título profesional, pero de verdad aún no lo solicité porque nuestra entidad no me lo pide. Bueno, entonces las carreras propias son independientes, pero efectivamente están asociadas a otras disciplinas. A pesar de dicha libertad de disciplina, la mayoría de los estudiantes formados es lo en historiografía
La mayoría de los profesores es también en historiografía, por eso el currículo es muy aproximado a los asuntos de historia, o sea, demasiado aproximado a los asuntos de historia. Y faltan muchos aspectos de la ciencia de información, comparando con las carreras en archivística en Latinoamérica. Y en cuanto a la modalidad, todas las carreras son presenciales y no existe, aún no existen las virtuales o a distancia. Pensaría uno que sí, pues por ser Japón, se imagina que de pronto están muy avanzados en ese tema. Entonces es muy interesante pues que no hayan como pregrados en archivística como tal, sino que sean cursos que se puedan tomar en un nivel de maestría. Bueno, pasemos a una siguiente pregunta. Cuéntanos si existen agremiaciones profesionales de archivistas en Japón o cómo funciona el tema gremial. Ok. En el sentido estricto, no existen agremiaciones de archivistas profesionales, sino solo existen algunas asociaciones académicas de archivística, a donde pertenecen los profesores, estudiantes y además archivistas. Desde un punto de vista de título profesional, así como mencioné, antes de crear un título de archivista autorizado por el Archivo Nacional, solo existía un título tipo privado por una asociación académica. Entonces, cuando creó un título de archivista por el Archivo Nacional, también se discutió en dicha asociación, porque no hay lugares sino ella donde se reúnen muchos archivistas. Y ese título tiene una regla de renovación, de que los archivistas tienen que acumular experiencias relacionadas en cada 5 años. Una de las opciones es participar en determinados cursos profesionales y ellos se realizan básicamente por las asociaciones académicas o el Archivo Nacional. Así, las asociaciones académicas funcionan más o menos como agremiaciones de archivistas. No hace mucho tiempo que se creó ese título por el Archivo Nacional. Fue en 2021, muy recién creado, ¿no? Por eso hay posibilidad de crear un grupo profesional separado de lo académico en el futuro, pero yo pienso que es un poco difícil porque la creación del título aún no funciona efectivamente en el empleo de archivistas. Por eso, así como le dije, yo aún no solicité el título al Archivo Nacional, pues para que haga una actividad archivística todavía no es obligatorio tenerlo. En mi caso es menos mal porque la entidad entiende la necesidad de las actividades archivísticas y también entiende que yo tengo capacidad para ellas efectivamente. Pero en general, la sociedad japonesa aún no sabe qué es un archivista, qué es una actividad archivística y por qué se necesitan. Entonces, para que se realicen independientemente agremiaciones profesionales, sería necesario al principio un bastante conocimiento por la sociedad, yo creo. Ujú, total. Bueno, lamentablemente pues es la realidad de Japón. Y bueno, y esperemos que sí que en algún momento eso pueda cambiar un poco, porque eso está todo relacionado, la academia, los gremios, el archivo general, y bueno, y de acuerdo con todo lo que nos ha contado, tiene mucho sentido que hoy en día funcione de esa forma. Bueno, y vamos para una pregunta que es la más importante para mí, porque tiene que ver con el ser, tiene que ver con Rijito, y es saber por qué Rijito eligió estudiar, bueno, lingüística, estudiaste la licenciatura y la maestría. ¿Y por qué estás haciendo un doctorado en archivística? ¿Por qué estás haciendo una maestría en gestión de información documental en la Universidad de La Salle en Colombia, en un país de Latinoamérica? Cuéntanos tu historia. Vale. Voy a contarle por qué empecé a estudiar archivística, pero recuerde de nuevo que mi caso es muy raro en Japón, pues la mayoría de los profesores y estudiantes en archivística y los archivistas estudió al principio la historiografía, así como respondí a otra pregunta. Yo estudié en una universidad especializada en idioma extranjero. Yo pertenecí a una carrera de portugués y estudié lingüística de portugués teniendo en cuenta la historia lingüística.
desde una evolución del idioma latino a un idioma que se llama gallego-portugués y su separación por portugués y gallego. Fue en los siglos 12 a 14, más o menos, y por eso necesitaba de consultar documentos antiguos. Ya que fue un estudio en lingüística, la manera de consultar, analizar, avanzar es un poco diferente de la historiografía, aunque hay similitudes. Además, así como usted ya entiende, en Japón el archivo no es tan popular como en Colombia o Latinoamérica. Por eso, en ese momento yo aún no conocía el archivo, sino me confundía con la biblioteca. En, en 2011 y 12 yo vivía en Lisboa, la capital de Portugal, y estudié lingüística en una universidad ahí. En las clases se trató mucho el archivo y por eso quería saber la diferencia entre las bibliotecas y archivos. Entonces empecé a estudiar archivística en un curso realizado en una entidad de investigación en Japón, después de regresar, porque sería difícil estudiar desde cero en Portugal en un idioma extranjero. Total. En fin, también yo participé en un curso de bibliotecología y por ahora soy bibliotecario, porque en general hay pocas oportunidades de trabajar como archivista en Japón. Entonces yo seleccioné un trabajo muy similar. Pero afortunadamente, donde yo trabajo entiende y tiene interés por las actividades archivísticas, así como mencioné, y por ahora yo tengo algún cargo aprovechando mi experiencia de archivística. Pero muy interesante ese perfil porque sí está, digamos que con dos idiomas, de hecho, diferentes a tu lengua materna, que es el japonés. Aprendiste portugués, ahorita estás estudiando en español, que de hecho, pues cuando te tuve en el primer semestre, porque yo los acompaño en el primer semestre con la materia de transparencia, sí se me hizo súper extraño que hace una persona de Japón estudiando una maestría en gestión de información documental en Colombia, ¿cierto? Y en español. Pero afortunadamente, pues eres muy inteligente porque yo sí tenía mucho temor, ¿será que sí entiende de pronto el lenguaje, si hablo muy rápido? Porque también son clases muy técnicas y sobre todo la clase mía también es muy enfocada a Latinoamérica y a Colombia, pero pues definitivamente algo que los caracteriza, digamos que a los asiáticos, ¿cierto? Esa parte, este continente es la disciplina, ustedes son muy disciplinados y eso hace que puedan, digamos que, aprender fácilmente muchas cosas. Y pues ni qué decir los trabajos que presentabas, que también eran muy dignos digamos que de eso que los caracteriza a ustedes como asiáticos, muy organizado y muy cumpliendo con todo. Entonces, muchísimas gracias, Regito, por compartir hoy con nosotros todo sobre Japón, lo que sabes pues de la archivística en Japón. Digamos que es muy interesante. No voy a entrar a poner un adjetivo si buena o no, porque así les ha funcionado, así digamos que ha funcionado el país y bueno, lo importante es también que ustedes puedan tener acceso a la información, que puedan conocer la historia, que tengan fuentes de información y pues de la forma como lo hagan y consideren, pues obviamente no somos quienes los que estamos al otro lado del mundo para decir si es bueno o no, cómo se hace. Entonces, muchísimas gracias, Rijito o Rito o Rijito. Ahorita. Todos están correctos. Bueno, con Lo mucho entiendo gusto. por todos. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Espero que este video sea una oportunidad de que los hispanohablantes encuentren la situación archivística del Japón muy raro y les interesa. Le agradezco de nuevo por esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Regito, y gracias por hacer el esfuerzo en serio de hablar español, hablarlo también y compartir con nosotros esto, porque de otra forma no hubiera sido posible, te lo aseguro. Gracias, chao. Gracias, chao.